Buenas noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Bienvenidos a este espacio de los miércoles, en esta noche de invierno frío y lluvioso, también de verano, pero pareciera invierno. Se supone que dice que enero es verano, pero es un verano húmedo. Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Ugalde. Él es el expresidente del Comité Cantonal de la Persona Joven y con él vamos a conversar acerca de los planes de trabajo que ejecutó durante su gestión. Eh, Podríamos decir, no tanto una rendición de cuentas, pero sí que nos cuente cuál fue su labor en ese Comité Cantonal de la Persona Joven. También está Iván Barrantes en el Control Master de Entre Nosotros, a quien le damos la bienvenida esta noche. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto tener por acá a Juan Carlos Ugalde. Eh, Muy bueno este seguimiento a comités o organizaciones que son del índole juvenil y que también la gente pueda conocer que no es solamente un enfoque hacia las políticas públicas dirigidas a los adultos, sino también hacia la juventud de nuestro cantón. Entonces, un saludo para Juan Carlos y a las personas que se van conectando, invitarlos a comentar, a hablar con Juan Carlos también sobre cómo fue su gestión e incluso personas que tengan preguntas de algún proyecto o algo que haya sido en su periodo o en su gestión. Entonces, un saludo a todas las personas que se van conectando y invitarlos a comentar en la página. Dice Luis Diego González Esquivel. Saludos, buenas noches, feliz año nuevo para ambos, un abrazo. Feliz año nuevo también para mi buen amigo Luis Diego y para todos ustedes que nos ven siempre. Que Dios les regale un 2025 lleno de mucha bendición y prosperidad. Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches, Andrés. Agradecerle por la invitación al programa. Igual enviarle un saludo a todas las personas que van a ver, que nos están viendo o que nos ven en diferido. Y a todos los que seguidores de su programa Entre Nosotros, enviarles un gran saludo. También a don Iván Varela Barrantes, roles técnicos con nosotros, saludarle. Y no, yo debo comentar que la primera vez que estuve en este programa fue precisamente cuando había asumido ese rol que me dio, que fue hace ya más de 4 años. Así que bueno, es muy bonito estar en donde inició ese proceso. Hoy también se cerró hace algún tiempo, pero en las últimas ocasiones hablaré del tema. Pues, esta modalidad, pero es bonito también hacerlo programa. Le agradezco yo a usted la apertura que tuvo en aquel momento, la confianza y todo eso que me brindó, cual pudimos pues llevarle a la gente algunas dudas y unas temáticas que podíamos abordar y que bueno, yo creo que muchísimas se hicieron realidad. Yo agradecido con usted, con Dios, muchísimas personas que se sumaron en esos procesos, no a las órdenes. Juan Carlos, antes de entrar en detalle tal vez de los proyectos que se ejecutaron, hablemos de algunos detallitos previo a eso. ¿Qué le dejó el Comité Cantonal de la Persona Joven? Su paso por ahí. ¿Qué aprendió? ¿Qué le gustó? Y también, ¿qué no le gustó? Porque hay cosas que uno puede estar en algo que uno quiere mucho y le gustan muchas cosas, pero también hay cosas que no le gustan. Sí, yo creo que hago valoraciones muy importantes. Tuve alguna que lo que aprendí, uno fue en el ámbito profesional en derecho, pero muchísimas áreas, y es algo muy curioso, porque inclusive haciendo el examen colegio de abogados, de hacerlo en ¿no?
dieron preguntas del examen que yo ya había aprendido haciendo, por ejemplo, preguntas en el área de derecho administrativo, que ya yo había aprendido en el ejercicio con el comité. Entonces, la experiencia profesional fue muchísima, muy importante. Ahora bien, también la social, creo que esa fue otra gran experiencia, poder dimensionar un poquito hacia dónde podía yo, tiempo, con cuáles personas podía rodearme, sacar algunas ideas o construir algunas otras. Eso fue lo primero, el área social y profesional. De temas que no me gustaron, bueno, siempre hay cosas por mejorar. Yo creo que en algunas ocasiones fue la improvisación que correspondía hacer por temas de tiempo o por temas de que todo cambió en un momento a otro y había que improvisar. Eso no es mucho de mi estilo, pero bueno, también había que hacerlo en determinados momentos. No era solo lo planeado o lo que ya habíamos definido en ciertas áreas, porque en la ejecución eso es muy cambiante. Y eso, bueno, fue eso, no era lo que me gustaba en algunas ocasiones porque uno lleva un guión, donde ese guión cambia, hay otros procesos que se ven afectados y no era algo que me gustaba, pero bueno, la marcha se hizo y se aprendió muchísimo. Juan Carlos, por ejemplo, en el caso, antes de llegar, hace 4 años, ya se lo dijo, cuando llegó no había nada. En ese Comité Cantonal de Deportes, de la persona joven, recordamos que pasaron por ahí algunos jóvenes, pero sin pena ni gloria. Es más, un poco tiempo, yo creo que no duraba ni un año, meses. Recordamos algunos, no vamos a decirle los nombres tampoco, porque es muy feo, pero no hicieron nada. Llegó y eso no había nada ahí. Era como tierra de nadie porque no había nada. No había un logo, no había un reglamento, no había nada. Un trabajo que le tocó completamente a usted desarrollarlo. ¿Qué tan difícil fue poderlo hacer y poder implementarlo con los que estaban ahí acompañándole dentro del comité? Bueno, fuimos varias personas las que en ese proceso. Yo creo que yo fui el primero que ingresé en 2020. Sí, en 2020 el estado que me encontré fue precisamente un comité que muchas áreas no tenía. Era lo básico que uno podría pensar de alguna organización, y ni qué decir de una organización que ejecuta fondos públicos. Todavía se podía esperar de algo que fuera organizado por la sociedad civil, no tuviera que ajustarse a algún marco legal ni demás. De eso se podía esperar, pero no de una instancia que estaba por una comisión permanente dentro de un gobierno local. Yo creo que eran temas fundamentales, estructurales. Bueno, que no estaba, más bien, o que estaba en el papel, pero no estaba en la realidad. Bueno, es que ni siquiera había, se lo acaba de mencionar, un reglamento. Cuando las personas cambiaban, que fue algo, esa dinámica se dio muchísimo, duraban 15 días en el cargo, no generaban informes de lo que se habían encontrado, de cómo habían enfrentado esas situaciones, qué habían hecho para evitar algunas situaciones. Eso era difícil, hubieron algunos periodos no voy a decir aquí que todo estuvo mal, porque eso no me corresponde tampoco a mí. Yo lo que puedo decir es el estado que yo me encontré en 2020 y el que yo dejé en 2024. Y precisamente sí, hubieron temas que hubo que cambiar, otros que hubo que de alguna manera construirlos y otros en los que, bueno, el tiempo siempre nos favoreció. Yo creo que agradecerle también eso a más personas, pero sí, era una instancia compleja en ciertas áreas. Había que iniciar a darle forma, y yo creo que con el grupo de personas que estaron, yo ingresé en 2020, ahí se nos fueron uniendo muchísimas personas muy buenas, con muchísima entrega, con unas habilidades enormes, se fueron sumando y fueron iniciando lo que hoy es una realidad, y lo que yo esperaría que las personas que vengan le puedan dar continuidad y que puedan ser hasta mejores, porque Andrés, cuando usted, lo voy a poner con un ejemplo muy básico, cuando usted va y compra un carro, pero ese carro
ya tiene áreas estructurales cubiertas y bien, es que usted no tiene que ir a hacerle mejoras al chasis ni enderezarle, no, que usted no tiene que hacer esas cosas porque ya están hechas. Usted da tiempo para pulirlo más, otras cosas más lindas, enfocarse en otras áreas, no tiene que invertir el tiempo en algo que ya se suponía debía existir. Por ejemplo, esos temas que son estructurales. Así que yo espero que invertir tiempo en eso desgasta un poco. Es decir, hay que invertir ese tiempo en temáticas administrativas y demás, que ahora ya están cubiertas. Las personas que vienen van a tener tiempo, sí, para mejorar algunas cosas, porque no todos se hace perfecto. Siempre hay un aprendizaje, porque siempre hay puntos de mejora. Espacio, de luego que los tiene que haber. Yo soy el primero en decirlo, pero están con algo probablemente no nos encontramos nosotros. Y ese era nuestro rol, cambiar lo que encontramos, cambiarlo hacia lo que dejamos, o lo que se hizo. Uno siempre tiene que cambiar lo que asume versus lo que deja. Y eso fue lo que se hizo. En realidad hay otra parte que es compleja, que es la ejecución de un plan de trabajo. A lo que hemos logrado entender y hemos visto en algunas organizaciones donde hemos estado involucrados, la ejecución del plan de trabajo, a veces también lograrlo al 100% no es fácil. Sí, pero usted logró algunos, por ejemplo, los cursos del ESCO y algunos otros proyectos que lo lograron ejecutar. Lo que ocurre con el plan de trabajo es algo muy sencillo. El plan de trabajo es una lista en la que uno le pide al niño cosas. Entonces, pone muchísimos proyectos que abarcar para que se lo financie el Ministerio de Cultura, porque recuerda que son fondos que provienen del Ministerio de Cultura, no de la municipalidad. Y usted pone una serie de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que después, cuando a usted le corresponde llevar esa serie de proyectos, convertirlos en un cartel de licitación, por ejemplo, jugar con con las pautas de derecho administrativo, que es un tema interno de SICOP, ahí es donde empiezan a haber problemas. Porque muchísimo de eso conlleva un esfuerzo administrativo enorme. ¿verdad? Y ahí no hay funcionarios que lo apoyen a usted. O demás, es usted aprender y usted elaborar esos términos de referencia para poder enviar esas solicitudes al departamento competente y que es un enlace directo, que ese departamento haga la solicitud de contratación de ciertas temáticas que usted haya incluido. Eso es lo que es un poco complejo. En nuestro caso, yo creo que hubo una curva de aprendizaje enorme. Eso era lo que le comentaba antes. Pero a la fecha, puede decir, y con muchísima tranquilidad, que durante 2 años se ejecutó al 100%, un año en el que no se pudo ejecutar al 100%, hubieron temas administrativos fuera de nuestra competencia, nosotros hicimos las solicitudes, las personas encargadas de aprobar ciertas en el SICOP no lo hicieron y nos tuvimos que esperar unos meses más, pero no fue que no lo hicimos, simplemente no fue volver a tener la oportunidad de volver a subir las solicitudes, se subieron y se aprobaron. Por ejemplo, una de esas es lo que ya hoy es una realidad, ya está por iniciar, que son esas becas en Introducción a Office, inglés, y en ahorita la otra, Marketing Digital, que eran 160 becas. Y es algo muy curioso. Hoy llegó una muchacha a pedir que fuera eso, que quién lo seleccionaba. Yo le dije que bueno, que eso le correspondía a la universidad que ganó la licitación, porque en el cartel que en ese caso elaboré, se incluyó una serie de factores sociales para determinar quiénes podían acceder a la beca. Entre ellas siempre que fuera una persona emprendedora, que fuera una persona joven, porque la ley lo obliga, que sea de distritos no centrales, es decir, que sea de distritos lejanos, que son madres, jefas de hogar, todos esos factores sociales y algunos otros más, que si no ha podido acceder a la educación universitaria, todos esos. Llegó y entonces
yo llamé a ver si ella todavía podía postular. Llamé a una persona en la universidad. Esa persona me dice que sí, que si ella ya había postulado, un link fue el que ella me enseñó que sí, que tenía que abrir ese link y volver a dar alguna información que la universidad iba a pedir, que no era ninguna estafa ni demás. Y le pregunté que qué tal, que cómo había estado la participación de las personas en el formulario que había que completar. Y me responde que postularon más de 2.500 personas en becas. Y eso, bueno, ya no es una competencia mía pedirlo, pero me gustaría que en algún momento se haga público, Andrés, porque, es decir, está apostando a la inversión en temas donde la misma gente, con esas cifras, nos confirma una necesidad, nos confirma que hay interés en esas cosas. No es un invento, no es algo antojadizo. Yo sí le puedo asegurar hoy que las inversiones que el comité generó tuvieron siempre ese respaldo, no solo técnico, sino que también ese respaldo de consulta ciudadana a la juventud, de saber hacia dónde era que tenemos que generar algún tipo. No fueron temas antojadizos que tomamos en una mesa y que a mí me parece que esto es porque yo vi tal cosa. No. Siempre respondieron a un criterio social y a un criterio de lo que la juventud de alguna manera iba determinando a través de algunas pautas, a través de algunas encuestas y a través de algunas sugerencias. Y eso uno lo llena quizá de satisfacción porque los fondos públicos se invirtieron de una manera adecuada, podría decir que adecuada, y además tratando de cubrir áreas que hoy son vitales para la inserción laboral, para un desempeño en un emprendimiento, para otras un montón de áreas que son relacionadas a esto. Así que eso sí le puedo yo asegurar. Dice Gabriela González Quesada, buenas noches, bendiciones a ambos, excelente dirigente y profesional, el cual lleva un gran futuro. Dice Diana Murillo, saludos para Juan Carlos y felicidades por el excelente trabajo que realizó desde el Comité Cantonal de la Persona Joven. Un joven comprometido y preparado que dio a conocer al comité éxitos, dice nuestra vicealcaldesa Diana Murillo, que es la segunda vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos. Para don Antonio Martín Badilla y González, que pronto espero verlo viviendo acá en Ciudad de Quesada. Dice Andrés Madrigal, un saludo especial para vos y su invitado. Don Antonio Martín Badilla y González es uno que en cualquier momento lo vemos habitando este distrito de Quesada, incorporándose también a la lucha de estas cosas y ojalá que pronto poderlo ver por acá. Carlos Solís dice buenas noches, mis estimados amigos. ¿Existe alguna posibilidad de que a través de ella la Municipalidad de San Carlos se pueda lograr un poco más de recursos para fomentar más proyectos? Bueno, enviarle un saludo a Gaby González Quesada, que por esta, una persona que quiero mucho y quien está muy comprometida en la labor comunal la que ella se ha involucrado y que hoy sigue desde el Comité Comunal de Emergencia de La Palmera, muy activa. Está en el Comité Comunal de Claro, Emergencia. claro, y es muy activa. Así que darle un gran saludo porque también la quiero montones y mucho. Siempre está anuente, siempre está colaborando y eso es muy importante en personas. Quiero enviarle un saludo a Luis Diego, que antes no lo Diego saludé, González. y a la señora vicealcaldesa, doña Diana Murillo. Darle un gran saludo, agradecerle porque en algunas áreas también me pudo colaborar. Claro, ella cuando eso no estaba en la municipalidad, pero también pudo colaborar. Y enviarle un gran saludo a don Carlos Solís Arias, que es una persona que también muchísimo y con la cual tengo amplias conversaciones de vez en cuando sobre muchísimos temas. Tengo muchísimo respeto también. Es una pregunta que ya en la práctica ha tenido una respuesta positiva. Y la respuesta es que, bueno, eso sí se puede. Al comité este año no sé cuánto le correspondió, realmente no sé, pero probablemente sean entre
de 7 y 9 millones de colones, estaría yo. A ver si logré comprender bien lo de Carlos Solís. Él se refiere, me imagino, bueno, usted dijo antes que son recursos del Ministerio de Cultura, pero me imagino que lo que decía es que si por medio de la municipalidad se pueden tener más recursos. Sí, a eso voy. Como que la municipalidad ponga otro poquillo ahí. Al comité le corresponde ese rubro, que es el que le da el Ministerio de Cultura, es más o menos, pero probablemente sea ese. Ya ocurrió por primera vez en la historia de todo el comité que municipalidad, habiendo ya ejecutado nosotros fondos que nos habían asignado el Ministerio de Cultura, habíamos ejecutado al 100%, y el Consejo Municipal determinó que podía apoyar con una partida igual a la que nos da el Ministerio de Cultura. Es decir, nos convertimos en el comité cantonal del país con más presupuesto, porque ya cuando nos igualaron la partida del Ministerio de Cultura, pasamos por encima de los comités que reciben más fondos, que son San José, Escazú y las más grandes. Pasamos esos rubros. Así que sí es una posibilidad. En nuestro caso se había hecho previo demostración de que ya habíamos utilizado al 100% los que nos dio el Ministerio de Cultura, porque tampoco se quiere que, a ver, tienen que ejecutar esto. Entonces les vamos a igualar, y digamos que sean 8. Igualan con 8 más, son 16, pero ahora tienen que ejecutar 16. Ahí se convierte en un cuello de botella a la hora de llevar esa CICOP. Entonces, en nuestro caso no ocurrió eso porque ya habíamos ejecutado el 100 de los que nos habían correspondido y quedaban algunos proyectos por cubrir. Así que había, proyectos por cubrir, que no era algo de nuevo. Listo, que démosle dinero porque démosle dinero, no. Había algo por cubrir que no se pudo cubrir con los fondos del Ministerio de Cultura. Había un plan bien elaborado y, claro, la oportunidad. Así que yo creo que con este comité que viene, que veo gente muy buena y muy comprometida, yo creo que podrían nuevamente repetir lo que ya ocurrió hace algún tiempo, y es que la municipalidad pueda financiar algunos de esos proyectos a través de algún departamento. Claro, ahí tiene que ir a desarrollo estratégico, pero es muy probable que San Carlos sí pueda ser una realidad. ¿De qué depende el monto de ese presupuesto que debe el comité del Ministerio de Cultura? ¿De qué depende? Porque me imagino que una municipalidad como la de San Carlos, el comité cantonal de la persona joven acá tendrá más presupuesto que el de los chiles, por ejemplo. Claro. ¿Depende de qué? Antes dependía, habían dos formas de calcularlo. Antes el Ministerio de Cultura tenía el presupuesto ordinario y el extraordinario, como funciona la municipalidad. Eso cambió. Hace 4 años solo está el ordinario. Y solamente se accede a este. El ordinario ya trae los componentes. Esto se calcula con base en el presupuesto anual de la. Entonces, claro, puede ser injusto, porque hay municipalidades que tienen un presupuesto pequeño, y por ende el comité tendrá un presupuesto pequeño. En este caso usted menciona un buen ejemplo, que es Chiles, que tiene un presupuesto limitado, el comité de la persona joven de ese cantón. En nuestro caso, no es un presupuesto del cual podamos quejarnos, pero para cubrir 13 distritos es un presupuesto que en algunas áreas se nos va a quedar corto. Y así. Pero sí, eso va, cuando cambió la forma de cálculo de que ya no hay un extraordinario por el Ministerio de Cultura para los comités, eso se hizo de esa manera. Dice don Antonio Martín Badilla González, entre nosotros es una ventana propicia para ventilar los temas comunales que impactan positivamente. Los objetivos propuestos deben ir en pro del bienestar de las personas. Excelente labor comunicativa e informativa la tuya, Andrés. Felicidades. Muchas gracias, don Antonio Martín Badilla, por su comentario y por su amistad también. La de don Antonio Martín, alguien que conozco desde hace muchos años y a veces conversamos ahí por teléfono. Un día esto me informó que va a venir a San Carlos y aquí lo estamos esperando. Ese tema, Juan Carlos, de los presupuestos, uno dice, bueno, en este comité pasado, bueno, fue bueno en ejecución. ¿Cómo saber
hay algo que preocupa un poco, es de que el nuevo comité de la persona joven, o sea, se fue completo el que estaba y hay uno nuevo completo. Y uno dice, bueno, siempre los relevos no deben ser totales. Debe quedar alguno ahí por el conocimiento, por la experiencia. No es lo mismo subir a una microbús, poco pasajeros, con alguien que ya conoce el camino, que subir a todos sin saber a dónde van, porque no conocen bien tal vez el asunto. Hay gente muy capaz, muy inteligente, pero donde nos subimos a un carro y no conocemos el camino y nos volvemos a ver unos a otros y ¿a dónde agarramos? Es lo que puede preocupar en este momento a la gente, el saber ese aspecto. De vernos todos nuevos y cómo hacer las cosas. De eso hubieron dos acciones muy puntuales nuestra. La primera fue hacer una transición ordenada. Tuvimos una sesión donde preguntas, la junta directiva nueva en pleno, estaba yo. Se pudieron abordar algunas cosas que tenían, respondieron a todos. También encontraron un plan que usted tiene. Plan, puede decir en qué estado, encontraron el comité. No están llegando a algo en donde no tienen información ni claridad de nada. La tienen. Todos saben qué hizo, qué no se hizo, por dónde poder iniciar cosas, que no se cubrió de pronto. Eso por un lado. Y bueno, una reunión sí, una sesión previa. No como hizo la cabrita que se fue y dejó así el asunto. No, hubo una sesión en donde yo les plantearon algunas temáticas al respecto, todo gusto. Así que yo creo que en ese sentido, como le he dicho, se abordaron en esa área. El otro eje es que ya tienen reglamento, que les dice qué hacer, un poco que orienta, pueden leer, y dos, que yo estoy también a la disposición, como les dije ese día, de que en el momento en los que surja alguna consulta, con todo gusto yo estaré para conversarla, sin que eso represente una injerencia mía en la toma de decisiones, que ya es muy de ellos. Eso yo también lo dejé muy claro. Pero no, yo creo que en ambas vías hubo esa comunicación, hubo esa claridad, hubo esa confianza y esa transparencia de que cómo iban a hacer las cosas, y me parece a mí que sí le diré algo, eso solo el tiempo lo dirá. El cómo puedan sentirse, el cómo puedan adaptarse, solo el tiempo lo dirá. Ahorita es muy prematuro hacer alguna valoración del tiempo, pero lo que sí puedo decir es que hay gente muy buena en el comité y que yo esperaría que puedan seguir adelante de lo que nosotros decimos. Hay gente muy buena. Yo sí he tomado el tiempo de compartir con algunos en algunas actividades y hay gente muy buena. Juanca, aprovechando este tema específico que se está hablando de llegar al comité de la persona joven de San Carlos sin conocimiento, y es enfocado en que si en un futuro, porque creo que dentro de 2 años hay que volver otra vez a hacer esas nóminas, influye de alguna manera que alguno de los actuales miembros haya tenido un acercamiento anterior con el comité. 4 años, O sea, que... 4 años. ¿Soy yo? Son 4 años, Es que ¿no? son cada 2, pero Juanca ya. estuvo 2 periodos. Sí, Ya. Entonces, bueno, siguiendo, entonces, influye de alguna manera que las personas se vayan acercando desde ya al comité de la persona joven, aunque sea en voluntariado y esto, vayan viendo la ejecución, para que en un futuro, si alguna persona quisiera aspirar a un puesto, tenga un poquito más por lo menos de conocimiento en el tema. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, yo vi en algunos acercamientos a Brice o a Jaciel o a Karina Brenes. Entonces, influye en algo para que ya conozcan un poco el funcionamiento del comité, o estar en la junta directiva es completamente otra cosa, otra cara a la moneda. No, yo creo que es una valoración muy personal la que le voy a dar, pero yo creo que sí influye. Estar en actividades de voluntariado, sí. Nos ven la dinámica,
saben a lo que se van a enfrentar, en algunas de las temáticas. La toma de decisiones es esa parte, pero la ejecución, la práctica es esa. Así que me parece que sí. Y bueno, Boris se acercó en 2021. Ahora en la presidencia se acercó en 2021 al equipo voluntariado. No existía. El equipo voluntariado, aparte de ser un apoyo en las actividades, programación y demás, también tenía otro fin, que era el fin de que ojalá de ahí pudiera salir la gente que iba a continuar en el comité. Y bueno, se cumplió. Brice estuvo ahí en 2021, Haciel y Karina son más recientes, pero también Patricia es un poco más reciente, pero también se involucró mucho en este último tiempo a las últimas actividades que hicimos. Entonces yo creo que eso sí influye mucho, porque tienen muchísimo más claro el ámbito de acción de ellos, hasta dónde pueden llegar, qué es lo que tienen que hacer y la organización previa de un evento hasta la... Así que yo creo que sí, además de que es una valoración muy personal, yo creo que sí influye positivamente el acercarse a esos espacios y después llegar a tomar decisiones sobre los fondos, sobre los temas, sobre las actividades. Sí, entonces sí tiene una influencia, porque yo quiero hacer énfasis en una cosa, y que es algo que muchos hemos comentado, de los que yo llamo los fiebres. Los fiebres, digo yo, que son los que andan siempre pendientes de lo que pasa en el consejo, de lo que pasa en asociaciones, cooperativas y todos estos temas, digo yo, los que realmente estamos interesados en los temas de políticas públicas. Y es que si dentro de 2 años cambiara esta perspectiva que se ha tenido en los últimos años, de pocos candidatos para los puestos, puestos donde quedan personas por unanimidad porque no hay otro candidato, sería bueno motivar a la gente que ya se vaya acercando al comité de la persona joven de San Carlos, si en un dado caso en algún momento llega a tener ese interés de formar parte de la junta directiva, digo yo. Sí, en 2 años es complejo hacer temas. Creo que debe analizar lo que ocurrió también por el desgaste que hubo ingresando, de que se encontró. Mucho de lo que vimos como estrategia fue ampliar el periodo, porque se ve, creo que fueron 5 los que se eligieron. Yo decidí hacerlo en el 2022. 22, sí. Eh, Muchos de los que, gran mayoría de los que estaban conmigo, estaban por relevo. Yo creo que sí, ese equipo de voluntariado está ahí, es un grupo, yo creo que sí, un grupo abierto, es un grupo público, cualquier persona puede estar. Siempre procuramos que las personas que llegaban, asegurarles su alimentación, en algunas ocasiones vestuario y demás. Así que me parece a mí que esa es la dinámica, que es muy positiva además. Dice Israel Vallejos Escobar. Saludos, un saludo a todos. Excelente espacio para conversar de un tema muy valioso, pues en realidad el comité antes era de muy bajo perfil y ese equipo llegó a cambiarlo todo. Juanca, con ese gran equipo lograron mucho, estirando los recursos y donde el eje central es la persona joven sancarleña. Para Israel Vallejos, de Salud Especial. Israel Vallejos, yo lo vi el 1 de mayo y se desapareció. Se lo tragó la tierra. Yo creo que estaba ya por Orotina, pero yo no sé. Es que ya lo están nacionalizando el otinense. Claro, lo que tiene allá. Y vea usted quién nos escribe aquí, Juan Carlos. Un buen amigo nuestro, Luis Carlos Fallas. Ficha de Carlos Solís. Es de ficha de Carlos Solís, sí, cierto. La ficha de Carlos Solís. Luis Carlos, pero aquí está Carlos Solís sentado, cerquita. Don Luis Carlos Fallas Villavicencio. Luis Carlos Fallas, ¿qué es? Villavicencio. De allá de las cuestas de ¿cómo se llama? De Juan Carlos. Acosta. De las cuestas de Acosta. De Acosta, de San Ignacio de Acosta, y esto de ese lado. Dice, es que cuando se vino a vivir aquí, se vino a Aguasarcas. Y nunca le dio la gana de venirse a vivir a Ciudad Quesada. Sí, ya usted sabe por qué razón se fue a Aguasarcas. Ah, había una razón. Sí, claro. Ah, después me la cuenta.
Dice, al lado del trabajo multisectorial y pluricultural que realizaron ese grupo de carajillos en San Carlos, digno de replicar en otros municipios. Eso es visión de nuevos liderazgos que resiente la zona norte. Que resiente la zona norte. Que se puede, se puede. Cordial saludo. Así que Juan Carlos dice que viene el jueves. Jueves es mañana. Pero le voy a decir, bueno, a don Israel Vallegos Escobar, que también se unió con nosotros, agradecerle, espero verlo pronto. Una persona que también estimo muchísimo y como lo he conversado con usted en algunas ocasiones, es una persona que a veces es muy positivo leer algunos comentarios que tiene sobre unas evidencias diarias del país, así que yo también... Es muy interesante Israel porque es muy estudioso de muchas cosas. Y eso... Y él está al tanto de todo lo que ocurre. Yo lo he reconocido. Con don Luis Carlos Fallas, voy a decir hoy aquí que fue una de las personas que más nos enseñó. Fue una de las personas que sacó tiempo fuera de su trabajo, fuera de las 5 de la tarde, quizá uno en aquel momento no dimensionaba eso, y se iba a reunir con nosotros. Nos enseñó muchísimo, comunicación, en estrategia, en implementar algunos otros proyectos de extensión social. Así que a don Luis Carlos, mi agradecimiento profundo, todo lo que nos dio en su paso por San Carlos. Y de verdad que espero poder compartir con él muchísimos otros procesos. La ficha de don Carlos Solís. Pero espero poder compartir muchísimo tiempo con él y aquí lo recibimos, aunque fue algunas tortas en Aguasarcas. Mañana viene. Eso no le quita mérito. Hay que advertirle que trate de venir bien de salud. Porque una de las veces que vino Iván, cuando tenía yo el taxicillo, los meses esos, la historia de taxi que tuve ahí, diferente a la de Arjona. A mí me fue mal con eso. Pero me llama de noche que viene mal y se tiene que bajar del bus. Y tuve que mandar el taxicillo por Juan Carlos para que lo fuera a rescatar a Sucre, donde tuvo que meterse. No vamos a decir el nombre del lugar que se metió porque no paga pauta. Sí. Pero sí. Pero sí. Juan Carlos fue taxista. Yo fui taxista. Por un día. Esa taxista hizo de casi de Cruz Roja ese día. Este Juan Carlos no crea, nos ha dicho, Luis Carlos nos ha hecho pasar unas. Lo que se desapareció. Sí, pero bueno, ya. Se lo robó a costa. Bueno, ahorita está sacando las jupas suaves ahí. Sí. Hay que verlo. Hay que ver. Un día de esto lo vacilé yo. Estaba viendo en un noticiero que el director del Hospital Nacional de Niños es idénticamente igual a Luis Carlos Fallas. Igualito, hasta en la voz se parece. Bastante. Dice Mayela Rojas, allá en Buenavista. Saludos a mi querido amigo Juan Carlos, un joven excelente trabajador por todos. Es como una hormiga, acallado hace su trabajo. Saludos, Andrés. A doña Mayela Rojas, allá en Buenavista. Darle un saludo a doña María Mayela Rojas. Fue nuestra síndica de tiempo. Bueno, es una lideresa la cual he compartido muchísimos procesos. Yo también tengo que decir, fue una de las que más, podría decir, interés en su momento de trabajar con nosotros. Ella fue en su último periodo como jefatura. Así que agradecerle también porque estuvimos varias ocasiones compartiendo en esa comunidad. Se hicieron 3 actividades en esa comunidad. Que fue también gracias al interés que ella mostró y a que mostró muchísimo eso con las instancias comunales y con las instalaciones. Y agradecerle muchísimo. También hay mucho trabajo ahí. Que, ¿no? ¿Por qué nuestra síndica, Juanca? Me dejó como con dudas y términos, porque usted es de Quesada, ella es de Buenavista. Sí, pero nuestra síndica fue, los 13 síndicos somos de San Carlos, ¿no? Bueno, yo era por partido. Son 13 síndicos, los 13 son nuestros. ¿Será que se va a confesar aquí? Los 13 son nuestros. Era por partido. No, los 13 son nuestros. Te la jugaste como lo haces. En Ciudad Quesada. No, quedó porque visitaba Buenavista también.
con Monterrey, con Venado, con Pital, estaba Tais, que había muchísimos. A ver cómo se sacude, veo. Está bueno. ¿No? Eso es lo que me gusta a mí de la gente, ve, que tiene a la inmediatez una respuesta. Plum, plum, plum. Salvado por la respuesta. Salvado por la respuesta. ¿Qué va con usted? Esa habilidad mental, te he dicho la palabra. No, yo sé que sí, claro. Me recuerda, aprovechando el espacio, una anécdota con Juan Carlos ahí, de una vez que lo entrevisté, que le hice una pregunta por ahí y después de la entrevista le dije, como decía Negro Campos, ¿qué muchacho más jugado? Le digo yo. Pero sí, rapidez. Sí, es exactamente lo que dijo Carlos Solís, habilidad mental. Bueno, con ustedes tres no hay más que aprender. Dice Antonio Martín Badilla, la juventud en general merece y necesita apoyos. Ver la acción integral de los problemas que son amenazas en pro de los jóvenes. Urge que los gobiernos locales apoyen el tipo de actividades. Eso de la persona joven debe apoyarse sin miramientos. Bueno, Antonio, enviarle un gran saludo, que ha estado muy activo en el programa. Creo que don Luis Diego también dijo algo, pero no. Sí, yo creo que estas instancias se deben a las juventudes y deben seguirlo siendo. Yo sí, Andrés, claro que me aparte, porque bueno, ya no estaba yo a la altura de ciertos retos que hoy viven las juventudes. Ya para mí, ciertos retos se convirtieron en experiencias. Ya yo con 25 años, hace muy difícil enterarme de la dinámica en un colegio. Así que ya me parece que esas etapas pasaron de ser un obstáculo, un reto, un desafío, a ser una experiencia de vida. No era momento. Pero yo espero que estas instancias se sigan fortaleciendo y sigan trabajando de la manera que muchísimas en el país lo han hecho. Dice Luis Diego González Esquivel, no había visto la consulta de Luis Diego. Una consulta, ¿qué seguimiento se estableció para darle seguimiento a la calidad de los cursos, la cantidad de personas que finalicen los programas de estudio satisfactoriamente y la empleabilidad? Antes que se me perdió donde leí ver más. De los cursos, la empleabilidad que satisfactoriamente y la empleabilidad o el impacto que esto genera en las personas. Lo digo por un tema que le estamos dando seguimiento por el tal tema de reciclaje, de personas que estamos viendo que solo andan de cursos en cursos gratuitos para recibir otros recursos paralelos y nunca se incorporan al mercado laboral para dar espacio a otras personas que logren beneficiarse de programas educativos para poder incorporarse al mercado laboral y seguir trabajando y estudiando. Bueno, a la consulta puntual de don Luis Diego, yo tengo que darle que cada vez que reiterábamos alguna solicitud en línea de capacitaciones o en línea de cursos, nos aseguramos de una cosa, y es que en el cartel que elaborábamos solicitábamos fuera avalado por el servicio. Y esto como un filtro. Y un filtro para que la persona tuviera, primero, que el curso no fuera un curso solamente de algunas horas y ya, y se le pagaba a la empresa y listo, no. Que el curso cumpliera ciertos estándares para que la persona pudiera salir con conocimientos de ciertas áreas y que eso lo pudiera utilizar a la hora de la empleabilidad. Llegar y decir, tengo estos cursos avalados por el servicio. Que no son nada más cursos que fui y tomé. Así que eso lo pensamos desde el primer momento que sacamos ofertas para capacitaciones, porque éramos muy importante que los cursos cumplieran con estándares en estas áreas que le mencioné. Así que sí lo pensamos, se hizo. El primer curso que se hizo fue el del ESCO. Ya después diversificamos un poco, pero el primero que fue el del ESCO, hubo bastantes personas que no lo pasaron. Eso nos llamó la atención. De 100 que se habían
a cabo, creo que alrededor de 30 no habían pasado. Y bueno, a pesar de que era una suma no tan considerable, si la comparábamos con el 100, nos parecía que era algo a lo que había que darle atención. Bueno, muchos dijeron que era un curso difícil y demás. Al final, buscábamos de alguna manera que el curso no fuera fácil. Digamos que las personas que se sacaran era porque realmente habían aprendido y porque cumplieron los requisitos que establece la legislación. Ahora bien, la trazabilidad que le damos a cada persona sí es muy difícil, porque nos quedamos, y en las rendiciones de cuentas he dicho, algunas personas nos manifestaban en la calle que recordaban de uno que, bueno, que gracias, recuerdo dos puntuales de un supermercado y de una carnicería, que gracias a este curso ellos eran bachiller en educación media, pero cuando abrieron una plaza para una contratación para bachilleres en educación media, los contrataron a ellos porque argumentaron que tenían ese valor agregado, que era saber atender personas sordas. Y eso los diferenció de los demás bachilleratos en educación media que también llegaron a postular. Así que para mí eso es positivo. No podría, porque sería temerario, darle un número de todas las personas que capacitamos, cuántas hoy están en la fuerza laboral, pero sí le digo que fuimos muy rigurosos nosotros desde la parte técnica para asegurar que los recursos fueran bien ejecutados y bien, más bien, calidad de inversión sería eso, porque yo puedo igual invertirlos. Pero si me desertaron todos, eso no es calidad de inversión. Para asegurar la calidad de la inversión, se hicieron esos filtros. Los filtros que hay que establecerse, no podíamos dejarlos por la libre. Dice Justin Castro Blanco, buenas noches a los tres. Esperamos que Juanca siga en puestos que promuevan el desarrollo, ya sea de la juventud o el cantón. Antonio Martín Badilla dice, no conozco antecedentes de Juan Carlos Ugalde, noto humildad y honestidad de su parte. Este joven no debe desperdiciarse. Importante es, práctica se me perdió, siempre que le digo a dar más se me va arriba la... Este joven no debe desperdiciarse. Importante es que no pierda su norte. Juan Carlos ocupa de este tipo de liderazgos. Juan Carlos puede perfectamente jugar un papel importante como relevo generacional. Don Antonio Martín Badilla, le voy a dar una referencia de Juan Carlos Ugalde, que usted debe conocer muy bien, todo el mundo dice, es nieto del popular Pichuza. No recuerdo. Pero don Antonio es de aquí. Don Antonio es prácticamente de aquí, no vive aquí actualmente, pero trabajó hace muchos años, era el que daba las guías para los camiones madereros, para que se haga madera. Entonces, ¿Cuándo es que viene? Por eso me imagino que debe acordarme muy bien de Pichuza Barquero. ¿Cómo se llama? Pichuza Barquero. Rodrigo Barquero, el popular Pichuza. Bueno, era el abuelo de Juan Carlos. A don Antonio de esos comentarios que hace. Creo que de verdad agradecido uno con las personas con lo que creyeron en uno, con Dios, y espero poder tomarme un café con don Antonio entonces cuando venga. Con sí, ya está por venirse a vivir a San Carlos, en eso estamos aquí esperando. Entonces espero poder conocerle y compartir, y le agradezco muchísimo esos comentarios, y debemos de seguir mejorando en lo que haya que mejorar y seguir. Dice, y a don Justin también, se lo he mencionado a él y se lo he mencionado a usted. E Iván, me parece que es una persona que se lo dije en el último programa, que espero verlo en algún puesto de toma de decisiones, porque parece que es un joven muy estudioso, no tengo reparo en decirlo. He compartido con él algunos espacios y creo que esas personas son las que necesitan la toma de decisiones, que tenemos que tener primero o tomar primero las consideraciones técnicas o las consideraciones reales de muchas cosas antes que las políticas, y en ese caso él es una persona. Gabriela González Quesada dice, hay que darle oportunidad a los jóvenes en muchos ámbitos y lo más importante, capacitarlos en diferentes temas, política, liderazgo, etc. Fabricio Solís Arias, saludos para Fabricio, hace mucho no sabemos de él. Dice, saludos mis estimados, sería bueno que la municipalidad dé posibilidad a los jóvenes que están desarrollando ciclos técnicos en los diferentes colegios. Por otro lado, ¿cuáles son los cursos importantes para usted, estimado presidente, en el cual
nuestros jóvenes tengan posibilidad laboral. Vamos a terminar los mensajes para que abarque a todos. Dice Antonio Martín Badilla, me recuerda esta conversación al programa Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes. Fuimos promotores de que muchos jóvenes se hicieran bachilleres. Recuerdo el famosísimo Pichuza, claro, que sí, fue colega de mi hermano Gerardo Madrigal, que Dios goce. Sí, claro, eran madereros. Y don Antonio Martín Badilla fue de los promotores de Nuevas Oportunidades y Educación para Adultos, cuando eso no existía. Incluso estuvo cuando se hicieron algunos colegios, entre esos el de Cedral. Acá estuve en ese gobierno involucrado en muchos temas acerca de educación. Vamos a que Iván nos lea los mensajes para que le responda la pregunta a Fabricio Solís de cuáles cursos son para usted los más importantes en una posibilidad laboral para jóvenes. Pausa. Bueno, muy buenas noches y muy provechosa esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Agradecerle de antemano, antes de que termine el programa, a Juan Carlos por habernos visitado, y de verdad veo que tiene ¿cómo se podría decir? Mucha audiencia y mucha gente que le reconoce su trabajo. Agradecerle también a nuestros patrocinadores, Estación de Servicio Loiva, que es venta de combustible, cambio de aceites, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de Servicio Loiva es la que los sancarleños prefieren. También Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas de Costa Rica, más de 200 vallas en todo el país. Puedes contactar al equipo comercial al WhatsApp 70467799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com de Publicidad Román Megavallas. En la de menos vemos una publicidad en una valla de Román con política ahora para esta campaña que viene. De la renuncia, ¿o cuál? De la renuncia. La renuncia del extranjero. La pregunta a Fabricio Solís. Vamos a buscar la pregunta. ¿Cuáles cursos son importantes para usted en el cual nuestros jóvenes tengan posibilidad laboral? Bueno, ella también estaba el comentario de Gaby cuando que fue sobre la participación. Así que sí, yo creo que es muy importante cuando logramos de una manera trabajar en conjunto las personas que tienen experiencia, tenemos que seguir aprendiendo más. Logramos con eso muchas más ideas. Y que sí, yo creo en eso también. Mauricio Solís, pues ya yo no soy el presidente, pero de manera personal, y es mi opinión, con la que pude, años que estuve al frente del comité, lo que la experiencia determina un poco son que los cursos que tienen de alguna manera o que son rentables, son para invertir realmente, pueden ser estos que propicien habilidades blandas, que propicien habilidades para el empleo, como los que ya hoy son una realidad, que son producción al office, inglés y marketing digital. Esto porque engloba varios conceptos que se unen entre sí y son muy importantes a la hora de la inserción laboral. Ni qué decir. Los del ESCO fue por un tema también que, aunque su motivación principal no era la empleabilidad, de manera indirecta sí lo fue, porque accesibilidad e inclusión fue lo primero con lo que arrancamos el propósito. Pero después vimos que también era un mecanismo diferenciador de quienes postulaban a ciertas vacantes. Así que también tuvo ese rol, aunque no fue su motivo principal, debo reconocerlo, porque en eso hay que ser muy transparente y muy claro.
Pero bien, digo que estos otros que son los más nuevos que se sacaron con esta, que la licitación la ganó esta universidad, que es de acá de la zona, que sí tenían esa motivación y espero que la puedan cumplir. Y digo, pero porque se postularon más de 2,000 personas y eso nos dice ya varias cosas. Así que por ahí son como los temas que me parece son más oportunos para los jóvenes ciertas, ciertas edades y con ciertas habilidades por desarrollar y por aprender. Juan Carlos, en el tema de Gabriela González, que decía que la oportunidad para la juventud en política, entre otros temas, y uno dice, sí, es la creación, debe dar la creación de líderes. Es sumamente importante la creación de líderes, más en el tema político. Pero también hay que fiscalizar mucho o fijarse mucho en qué clase de jóvenes. Porque ocupamos jóvenes sanos, jóvenes maduros, porque en los partidos políticos se involucran algunos jóvenes, pero qué clase de jovencitos, ¿verdad? Que da tristeza. Entonces, eso es lo que uno dice. No todos los jóvenes que se involucran en política son los que necesita este país en política. O sea, se debe dar la creación de líderes, pero sí muy claramente, porque no es el joven, por ejemplo, los que yo he visto, los que he conocido, y yo no tengo problema, como yo soy mío, puedo decir, Erwin Macís no es un joven que empezó en el país, un joven que empezó en él, en sus beneficios. No pensó en el beneficio del cantoncillo de él ahí, San Mateo, ni en el beneficio de Costa Rica, ni en la provincia de Alajuela. Pensó en el beneficio personal. Y eso es lo que se debe de ver. O sea, jóvenes que piensen en que ellos son el puente para traer beneficios a toda una nación, a un país. Por eso yo sí creo en lo que dice Gabriela, de que los partidos deberían de dar esa prioridad a la juventud, pero también antes fijarse muy bien a qué clase de juventud. Yo creo que son temas también muy, muy personales, porque por lo general, manifestación impropia, eso, la verdad, quien coincida conmigo, no. Hay temas que si usted no tiene construido lo interno, unos principios, valores, lleven a práctica, pero sólidas y con un sentido, va a ser muy difícil, porque la dinámica político-partidaria, en este caso la político-partidaria, va mucho de las masas, va mucho de lo que veo y de lo que escucho, y es un poco oportuno mostrar, es oportuno decir, pero no va tanto de lo que realmente yo como persona estoy manifestando con ciertas interacciones con la política. Entonces yo creo en eso que por ahí va un poco el problema, porque hay personas que no tienen claro esto. Cuando llegan a estos espacios de política partidaria, es más sencillo tomar algunas prácticas de ahí y hacer las mías, que primero poner las mías, poner las suyas y ver cómo jugamos la mesa, pero poniendo ambas, no solo las suyas. Yo creo que en eso es muy importante, porque los valores muy importante como persona. Yo no voy a hablar de valores y principios de doctrina política, eso no importa, eso no tiene validez aquí. Lo que tiene validez es su pensamiento personal y cómo usted lo traslada a momentos de su vida. Y también temas tan básicos como saber que la incidencia en este mundo es transitoria, el poder es transitorio, todo es transitorio, porque la misma vida lo es. ¿Cómo entonces yo voy a querer asumir roles tradicionales o prácticas tradicionales de concentración de algunas cosas cuando yo sé que la vida propia es hasta transitoria? Y así es la incidencia transitoria. Pero hay personas que
principio los hacen a un lado, van con otras Ujú. aspiraciones y propósitos. Yo no tengo nada que decir sobre eso, pero al menos en mi caso trato de que no sean esas, que no estaría haciéndole un favor a cientos y a las personas que vean. Creo que en eso es muy importante. No, ni creándose también eh, un perfil sano ante la gente. Es muy importante. Ujú. Es muy importante también tener un perfil sano ante la gente. Y que para Ujú. construirlo se ocupa mucho tiempo, Ajá. pero que para hacerlo Ah, se ocupa en segundos. sí. Una campaña puede durar, ¿qué? 3 meses, 4 meses, no sé cuánto puede durar una campaña, por ahí 3 meses, no más, pues 5 meses. Yo tenía un concepto muy bueno de ese joven y en cuestión de 5 meses lo perdí. Por eso le digo, es fácil perder el concepto de alguien, es muy fácil. Cuesta más ganarse el buen concepto que Ya perderlo. Andrés está Y eso es lo que hay en aguas electorales. que ver, ¿no? Y lo que los jóvenes tienen que ver. Que si yo soy joven y digo, bueno, me quiero involucrar en esto, pero hay que cuidar ese entorno, hay que cuidar para que el camino sea largo, porque si no es muy corto. Usted sabe que en ese panorama estaba recordando incluso que hay gente, pues en 3 meses yo puedo perder la imagen de una persona o un joven en un puesto político, pero también a veces basta con no hacer nada para que se pierda esa buena imagen o esa sana imagen de alguien, ¿verdad? Porque también hemos hablado de personas en puestos que llegan a ocupar la silla o a ocupar el campo y a fin de cuentas pasan desapercibidas y se menciona eso, ¿verdad? Que llegaron, como dice uno, a hacer nada. Entonces a veces digo yo, basta a veces con no hacer nada para incluso bajar esa imagen. Y es lo que precisamente quiero enfocar, que no deben de caer los jóvenes en eso, los que se supone que están en la flor de la vida, con toda la energía y con esa frescura, que ahí es donde los jóvenes tienen que demostrar su participación, porque un joven que llega a un puesto a hacer nada, bueno, pues está desperdiciando quizá ese puesto, esa posición que podría haberse aprovechado con alguien que realmente se hiciera notar y no en el sentido de figurar, sino en el sentido de hacerse notar en pro de las políticas públicas que benefician a los jóvenes y no solo a los jóvenes, sino ya sea al cantón o depende del puesto que esté a todo el país, ¿verdad? Bueno, sobre eso también dicen que la tibieza también fastidia. Momentos en donde tomar alguna posición que probablemente no sea la más popular, que probablemente no sea la más seguida, pero que hay que tomarla y enfrentarla. Bien, de eso se trata. Ahora bien, las luchas pues a no dar. En ese caso, ahí es donde entra de nuevo esa, pues esa toma de decisiones que hay que hacer todos los días, que hay que tratar de hacerla de manera consciente. Creo que no es tan difícil, pero para poder tomar esas decisiones un poco más en frío, se requiere tener cubiertas otras áreas de la vida. Yo también lo entiendo. Poco puedo yo juzgar. Uno ha tenido tiempo para tomarlo, para invertir en otras áreas, porque algunas ya estaban cubiertas. Pronto no eran una necesidad. Bueno, hay quienes no han topado una suerte también. Y esto es muy difícil. Representa muchísimas áreas de vida que son importantes. Considerar desde que uno estaba chiquito. Bueno, a veces uno crece y no le da prioridad a eso. No tan positivas. Pero bueno, el aprendizaje fue muy bueno y eso es lo más importante. La gente con la que estuvimos rodeada fue muy buena. Fue gente que también estaba en una sintonía parecida. Entonces, hubo muchísimo acuerdo. Fue lo más positivo también. Dice Bri González, saludos a los tres. Agradecer enormemente a Juan Carlos, Steven,
toda la junta directiva anterior, con estar a completa disposición de nuestra nueva junta también. Se le agradece el que estén, a pesar de haber terminado su gestión, estar a disposición de la nueva junta. Yo creo que todos, hablar a alguno que tenga información de que sea disidente, pero al menos todos estuvimos en esa línea y era en la disposición de una junta directiva. Así que yo creo que no podíamos hacer menos. Era lo que estábamos obligados en algún momento. Bueno, ya llegó ese momento. Yo le deseo una junta directiva a Alex Quesada, como presidente. Abril, ese es el nuevo presidente, Abril González. Sí, hace poco. Yo creí que era una muchacha. Poco tuvieron sesión. A que Dice también felicitarlos por la grandiosa gestión que hicieron en beneficio de la juventud de nuestro cantón en estos últimos años. yo creo que hay que felicitar a todas las personas. Yo creo que el mayor acierto fue a las personas que llegaban a las actividades de voluntariado, ponernos una camisa o ir con nosotros, lo que fuera, hablar. Creo que el mayor acierto fue a ellos también. Nosotros somos un puente, como usted lo acaba de decir, y entendimos que tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Y yo creo que el mayor acierto fue también de ellos, fue de todos ellos. Y darle un saludo a mis compañeros de junta directiva, que creo que por ahí también está Fabián Felipe, y algunos Fabián Felipe, Quesada González, que tengo bastante tiempo de no verlo, pero él estuvo con la doña él allá en Estados Unidos. Ajá. Sí, o fuera mucho tiempo, entonces. Qué bueno. Siempre estamos entre nosotros. Yo creo que nos enteramos entre nosotros. Pero enviarle un gran saludo. Fabián Felipe y señora. Felipe y su señora estuvieron allá viviendo en Miami. Con razón no se quería venir. Debería estar fríísimo, seguro, por allá. Sí, por bastante tiempo. Bueno, aquí sigue frío, aquí está muy frío. Bien. Vamos a tener que invitar a Abril González, entonces, a entre nosotros, a que venga a hablar de la nueva era, de ese comité cantonal. Bueno, ojalá que esa junta directiva sea parecida a la nuestra, que tuvimos los 7 aquí en su casa. Yo espero que usted lo reciba también. Sí, claro. Con maní o no sé qué. No, yo recibo a todo el mundo. Espero que lo reciba. No, sí, claro, por supuesto que sí. Sí, cuando yo no tengo ningún problema en sentarme a conversar con todo el mundo. Bueno. Es que Juan Carlos y Fabián se venían hasta hablar paja aquí, nada, sin programa ni nada, como buenos amigos que son. Y me hizo gracia cuando usted dice que bueno, que Iván es de voluntariado, pero Iván se queda viéndome como diciendo, cállate, pero ¿qué es eso que pasa? Iván todavía le queda un año de juventud, todavía le queda un año de ¿cómo se llama eso? De vigencia, todavía le queda un año de vigencia. Bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, hay personas jóvenes que crecen adultas en sus cientos y hay personas adultas que tienen muchísima alegría y muchísimo que contagiar y que compartir. Así que eso es solo un número. Y ni qué decir para mencionar el chiste que me saca Andrés de que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de integrar o tengo la oportunidad de integrar una junta directiva de una asociación de adultos mayores, en pro de los adultos mayores. Entonces Andrés me dice que yo me voy desde a los extremos, que me voy para los jóvenes y después me voy a donde los adultos mayores. Sí, porque está el comité de la persona joven de San Martín y en la asociación de adultos mayores. Vea qué manera, del lado al lado. Es como subirse al carro, aquí dice hasta la zona sur a todo gas, del lado al lado. Del lado al lado. Pero está interesante también, porque yo le voy a decir, ojalá las asociaciones
Yo no sé si habrán más, me imagino que sí. Asociaciones específicas, ¿cómo se llama? Sí, son específicas las asociaciones, para hacer un paréntesis, las asociaciones de desarrollo específicas no, o sea, pueden ser en diferentes ámbitos. Hay asociaciones de desarrollo específicas para mantenimiento de áreas deportivas o para, bueno, puede incluso haber una para fomento de la juventud o así, pero se ha hecho en la práctica siempre con comités. Sin embargo, bueno, acá en San Martín tuvimos una buena idea de no tener que quitarle presupuesto a la Asociación de Desarrollo Integral y hasta al mismo tiempo no tener que ser como una dependencia de ellos, entonces hacerla por aparte. Y como decía Roy Salas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, pues a fin de cuentas son más fondos que pueden entrar en pro de la comunidad. Entonces, haciendo ese paréntesis en No, pero contexto. está bueno. Lo que iba a decir era que es muy importante que ojalá, que yo no sé si solo existirá esa asociación específica de adulto mayor, güey. Por lo menos lo que es Quesada, habrán otras de sus barrios, pero, pero ojalá las asociaciones específicas de adultos mayores o grupos de adultos mayores, que las juntas directivas fueran conformadas por gente joven. Porque imagínense un viejito ahí viendo por su viejito. No, lo lógico es que sea una persona joven a que venga a velar por el bienestar de los adultos mayores. Ya un viejito no, ya cumplió su ciclo. También él está para que vaya a ser parte del grupo de adultos mayores y que hayan jóvenes velando por esa situación. Por eso está muy bueno. Ojalá que esa junta más bien fuera integrada por personas de 35 años a 40 años máximo. No es así, pero para mí en lo personal sería lo ideal. Agradecerle a Juan Carlos que nos acompañara esta noche aquí, eh, bueno, para otros temas, incluso ahora que viene el año político. El otro día Iván y yo hablábamos de traer gente a hacer análisis sobre el tema político. Es muy interesante porque ya estamos en ese año político y ojalá también tener gente joven que analice la política desde una perspectiva joven. ¿Cómo lo ven ellos como juventud el tema político? Y otras personas. Y ya tenemos un grupito ahí que ya Iván le echó el ojo y lo tenemos ahí visto a empezarlos a invitar. Iván. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, para finalizar, agradeciéndole a Juan Carlos, a Andrés, que es el comunicador acá, siempre con sus preguntas acertadas, hoy que nos acompaña don Carlos Solís acá en el set de Entre Nosotros, y a todas las personas que participaron por medio de los comentarios a través del Facebook Live de la página oficial de Entre Nosotros. También a nuestros patrocinadores, Estación de Servicio Loiva, que es venta de combustibles, cambios de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de Servicio Loiva es la que los sancarleños prefieren. Y también a Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas de Costa Rica, con más de 200 vallas en todo el país. Puedes contactar al equipo comercial al WhatsApp 7046-7799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com de Publicidad Román Megavallas. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos esta noche acá. No, agradecerle a usted, Andrés, por el espacio, de venir acá, recordar algunas etapas de la vida que es importante mantener siempre frescas. Yo espero que así perduren a través del tiempo. Agradecerle a todas las personas que se sumaron a comentar y que estuvieron con nosotros acompañándonos durante más de una hora. A don Iván Varela Barrantes, que estuvo en controles técnicos y acciones. Carlos Solís Arias también, agradecerle. Y bueno, hay dos temas. Yo estaré encantado de seguir los programas que usted va a hacer este año para seguir aprendiendo ese tan lindo tema que usted abordó. Y yo creo que el siguiente invitado entonces es don Carlos, porque es importante.
Desde el año pasado, no, ya. Ya quería ir, vea. Quería ir a Juventud Huetar con Iván. No, pero aquí lo Varela. pueden recibir, yo No, estoy no, seguro no. que lo pueden recibir. Aquí sí, aquí no hay problema de edad, ya es juventud. Y ya hay más o menos para allá. No, yo sé que se siente joven, claro, yo lo sé. Eso se siente joven. Eso es lo importante. Buenas noches, que tengan un feliz descanso y nos vemos de hoy en 8 días. Entonces, con don Carlos Solís, con don Carlos Solís nos vemos de hoy en 8 días y el 28 con Philip Parra hablando del Festival Deportivo que está preparando Philip Parra en San Carlos. Buenas noches.